Javier Oliva, soy arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y me dedico desde hace unos 8 años al mundo del BIM. En principio fui autodidacta en Revit, me formé en Revit, a partir del año 2011 doy formación en Revit y luego hice un certificado, un Certificate in BIM Implementation and Management en el Royal Institute for Chartered Surveyors de Londres. Con esta formación he estado trabajando en BIM durante varios años. He modelado, he ayudado, he hecho una coordinación BIM total para la modelación total de un hospital en Chile. He estado trabajando también para unas naves industriales de laboratorios farmacéuticos. Y todo esto pues aporta, y bueno, he hecho todos mis proyectos y todos mis trabajos últimos los he desarrollado en el sistema BIM. Entonces me considero que tengo una gran experiencia en el BIM, tengo calificación y puedo ejercer como BIM Manager. De hecho ese es el trabajo que ejecuté en la formación en el hospital. Y bueno, pues esta es básicamente mi currículum y mi historia BIM. Bueno, pues el BIM es un paso adelante que hemos desarrollado gracias a la existencia y al desarrollo de los métodos computacionales. Es decir, cuando yo empecé a estudiar la carrera, dibujábamos, plasmábamos las ideas, plasmábamos los edificios, los proyectos que íbamos a hacer mediante unas técnicas de dibujo a tinta sobre papel vegetal. De esta manera conceptualizábamos el trabajo. Usábamos para representar unos métodos basados en el sistema diédrico y poco a poco intervino y entró dentro de la construcción y dentro del mundo lo que son los ordenadores. El primer paso que dimos como empresas constructoras, como trabajo en las constructoras, fue usar el ordenador como una sustitución directa de ese método de desarrollo de ese método de dibujo. Es decir, usamos el ordenador como un instrumento, como una herramienta de dibujo. Pasamos de dibujar con Rotring a trabajar y a dibujar con AutoCAD. La verdad es que el paso yo creo que fue muy pequeño, fue un paso como muy miedoso, ¿no? Ganamos efectivamente en precisión, los dibujos eran mucho más concretos, los dibujos eran precisos, exactos, pero no había nada más. Al final teníamos que imprimirlo con un plotter y sacar unos dibujos parecidos a los que hacíamos antes, efectivamente con una mayor exactitud. Yo creo que el paso real del uso de la introducción del ordenador en el mundo de la construcción lo da el BIM. Gracias al BIM lo que vamos a tener no es una representación de una realidad, sino vamos a tener una realidad concreta, vamos a tener un modelo real, virtual de lo que queremos hacer. Con lo cual, todos los elementos, todas las partes en las que conforman este modelo, les podemos asignar unos datos y unos parámetros. Bueno, entonces resulta que si pensamos que anteriormente al sistema diédrico de dibujo, que es una representación para papel, para el sistema 2D, anteriormente los proyectos y las ejecuciones se hacían en maquetas, bueno, pues hemos vuelto a ese paso, vamos a desarrollar y vamos a representar una maqueta virtual en la que vamos a dar también características y condiciones y parámetros a los elementos. El BIM aporta principalmente en todas las fases de construcción, es decir, desde las primeras decisiones que vamos a tomar en proyecto, después en todo el desarrollo del proyecto, en el hecho de la construcción, e incluso en el mantenimiento y al final en la demolición y en la vuelta a la recuperación o a la construcción de edificios. Es decir, cuando empezamos a proyectar, cuando empezamos a pensar en un proyecto, el BIM nos va a aportar, gracias a unos desarrollos simples de masas, de volúmenes, pues la facilidad para tomar unas decisiones en cuanto a aislamientos térmicos, a soleamientos, a datos de ocupación del edificio en el espacio, etcétera, etcétera. Una vez que estamos desarrollando el proyecto, nos va a permitir y nos va a facilitar tomar decisiones en cuanto a materiales, nos va a permitir tomar decisiones en cuanto a acabados, vamos a tener una repercusión directa de las decisiones que tenemos en nuestro modelo,
Vamos además a poder comprobar que el modelo, que el edificio es funcional, vamos a comprobar sus mecanismos de control, sus mecanismos de funcionamiento, vamos a poder controlar que todas las instalaciones, todos los volúmenes, todos los elementos que se transmiten alrededor del edificio están en su sitio, no hay ninguna colisión, no hay ningún problema de ocupación, y todo esto nos va a dar una ventaja evidente a la hora de ponernos a construir este edificio, porque podemos haber tomado unas decisiones que hasta ahora, hasta la fecha, se tomaban directamente en la construcción, las podemos haber tomado inicialmente y anteriormente. También a la hora del control, a la hora del management, del facility management del edificio, tenemos unos documentos y unos datos mucho más precisos, mucho más concretos de lo que realmente se ha ejecutado, de lo que realmente tenemos en ese edificio para poderlo controlar. Y al final, bueno, pues si existe una demolición, si existe una reconversión del edificio, el habernos basado en un método BIM nos va a dar una facilidad para realizar esa reconversión o para controlar y para medir y cuantificar las cantidades de escombros que podamos tener. Yo creo, sinceramente, que no es que sea una opción de futuro, es que es la opción de futuro. Es decir, a partir de poco tiempo, a partir de la fecha, cualquier proyecto, cualquier desarrollo constructivo que se desarrolle en el mundo va a tener que pasar por el BIM sin ninguna posibilidad de otro control. Daros cuenta que a partir de que usamos un BIM, toda esa documentación que producíamos a la hora de ejecutar un proyecto, es decir, bueno, yo he sido arquitecto, he desarrollado proyectos en los que he metido en una caja 4 documentos, una memoria, un pliego de condiciones, un presupuesto, unos planos, que al fin y al cabo son 4 maneras distintas de describir el mismo elemento. Esos documentos, aunque trabajes profundamente en ellos, te llevan fácilmente a incongruencias por correcciones de última hora, por puntos en los que tenemos que controlar, etcétera, etcétera. A partir de ahora solo vamos a tener un elemento con todos los datos del proyecto, con lo cual el control sobre el proyecto es mucho mayor y mucho más efectivo. Con lo cual es muy posible que a partir de un momento dado cualquier cliente, cualquier promotor demande que el proyecto sea controlado de esta manera, tan exhaustiva. Bueno, en principio tenemos un control sobre el proyecto muchísimo mayor. Tenemos un modelado tridimensional del proyecto en el que podemos medir, podemos considerar cualquiera de los elementos sin tener que imaginárnoslo en la cabeza, sin tener que pensar hasta dónde llegan los muros, hasta dónde no llegan, qué medición tienen. Las mediciones, los materiales, todo se lo podemos asignar directamente al modelo. Con lo cual, el control sobre el proyecto, el control del proyecto sobre la ejecución de la obra es muchísimo mayor. La toma de decisiones de proyectos se va a circunscribir o se va a aumentar en la hora del desarrollo del proyecto, no en la hora de la ejecución de la construcción, como es habitual. Y entonces resulta que la edificación y la obra civil va a tener un desarrollo mucho más simple, va a ser mucho más controlado desde el principio, va a reducir el riesgo de errores, de modificaciones a la hora del proyecto, ya que todo va a estar encajado previamente, con lo cual todo eso va a llevar un ahorro en costes, un ahorro en tiempo muy considerable. Además, tendremos una cosa que hasta ahora era una maldición, y es el desarrollo del proyecto de la documentación as built. Es decir, si nosotros dentro de una obra, como se pretende que funcione el BIM, lo que hacemos es ir enriqueciendo el modelo BIM con las decisiones y con los elementos que realmente se están colocando en obra, lo que vamos a tener al final de la obra es un modelo exacto, igual que la construcción real.
Con lo cual, la coordinación es tal que ese modelo SBIL es perfecto. Con lo cual sabremos por dónde van las tuberías, sabremos qué modelos de instalaciones están colocados, sabremos, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo que es el Facility Management, lo que es el mantenimiento del edificio, también va a reducirse en costos de una manera muy considerable. Pues si me habéis escuchado hasta ahora, os dais cuenta de que tengo una absoluta convicción de que el sistema BIM, el entorno BIM, es el que va a imperar a partir de ahora en todo el mundo de la construcción. Y entonces va a pasar como el día que apareció el AutoCAD, que unos aprendieron AutoCAD y otros dijeron que eso no valía para nada, que seguían con su Rotring, y los del Rotring se quedaron absolutamente obsoletos. Creo que la construcción, y en este caso las mejoras, los avances que tenemos en construcción, son como trenes y hay que cogerlos, si no, pues te quedas en la estación mirando pasar los trenes y no vas a ninguna parte. Entonces, bueno, pues un día en un congreso BIM fui a verlo por casualidad, por curiosidad. Bueno, ya tenía conocimientos de Revit, ya tenía conocimientos de lo que esto iba a ser, pero en aquel congreso pues me abrieron los ojos de ver que realmente la importancia que tendría el BIM en el futuro y es a partir de ahora ya. El haber estudiado, el haberme desarrollado en BIM anteriormente a mis compañeros me ha hecho despegarme de ellos y tener obviamente muchísimas más oportunidades de trabajo, muchísimas más oportunidades de desarrollo y además al día en mis pequeños proyectos me doy cuenta que el tener conocimientos de BIM, el haber desarrollado, el haber comprendido y el haber controlado el modelado en BIM me da mucha más facilidad a la hora de proyectar porque el trabajo se reduce y los resultados son muchísimo más concretos, muchísimo más... e incluso hay una facilidad para enseñarlo y para mostrárselo al cliente. El cliente entiende muchísimo más fácil con un 3D o con una vista 3D o una perspectiva, entiende muchísimo más fácil lo que le estoy proponiendo que visto directamente en los planos. Evidentemente, antes hubiera tenido que desarrollar en 3ds Max o en AutoCAD 3D, etcétera, etcétera, cada una de las vistas que yo quisiera enseñarle a mi cliente. Con lo cual, el trabajo se me hubiera duplicado, es decir, ¿os acordáis que os he dicho antes que los proyectos tenían 4 carpetas? Bueno, pues tendríamos una quinta carpeta con las perspectivas, con los desarrollos de 3D. Ahora, en cambio, en la misma carpeta, en el mismo modelo, puedo aportar y puedo desarrollar al cliente y puedo enseñar al cliente cualquier vista en 3D porque es obvio que los clientes no tienen por qué entender los planos y les cuesta mucho entender lo que les estamos dibujando en un plano. Evidentemente, bueno, pues esto me da una mayor exactitud, me da facilidad, además también me da un mayor control del proyecto, ya que esos pequeños cambios que vamos introduciendo en el proyecto son automáticos, me generan automáticamente cualquier vista, cualquier sección, cualquier alzado, sin tener que volver a cambiar cada uno de los elementos, que además normalmente pues, en AutoCAD pueden estar en archivos distintos. El proceso es mucho más simple, es mucho más directo, la comunicación con el cliente es muchísimo mejor, como os he comentado, y el desarrollo del proyecto es muchísimo más exacto y muchísimo mejor, a pesar de que al final tenga que emitir planos, a pesar de que tenga que redactar una memoria, etcétera, etcétera. Me imparto actualmente 2 fundamentales. Uno de ellos está relacionado con la coordinación BIM. El tema de la coordinación BIM lo he esbozado anteriormente, pero es importante. Estamos entendiendo que un proyecto lo van a desarrollar muchos equipos, distintos integrantes, y entonces en un momento dado, cada uno que ha trabajado en el modelo o ha hecho su modelo aparte en su despacho, en su estudio, etcétera, etcétera, lo tendremos que coordinar y lo tendremos que colocar todos juntos en un solo modelo. Bueno, pues ese es lo que es la coordinación, es integrar todos esos modelos que cada uno
lo ha hecho en su software correspondiente, que son distintos software, que tienen distinta manera de visualización, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo esto es el tema en el que incido, en el que insisto en mi punto, en mi módulo de BIM Manager. Y por otro lado, doy un módulo muy interesante de modelado de estructuras, de Revit Structure, en el que estudiamos y entendemos todos los tipos de modelados de estructuras que tenemos en el Revit, desde tipos de estructuras de hormigón habituales en viviendas o tipos muy complejos de naves con cerchas, etcétera, etcétera. Pues como hemos visto hasta ahora, el BIM es algo que se va a estabilizar, es algo que va a quedar aquí, es algo que el que no lo comprenda, que el que no lo lleve, se va a quedar en el camino. Entonces creo que aquí en el máster le tiene que interesar a una gran cantidad de gente que querrá o que quiera trabajar en la construcción, que quiera dominar, que quiera manejar lo que es el BIM, lo que son los modelos, lo que son la coordinación, lo que es el desarrollo del BIM. Daros cuenta de que esto está empezando, el BIM va a evolucionar, va a cambiar muchísimo. Todo esto que estamos aprendiendo ahora probablemente dentro de 5, 6, 7, 10 años no valdrá absolutamente para nada porque haya cambiado todo. Estamos hablando de que estamos imponiendo el BIM en nivel 2 y ya existe en nivel 3 y nivel 4, con lo que entendéis que efectivamente el tema es muy potente. Entonces, bueno, pues es lo que os he dicho antes. Para mí está claro, la imagen del tren es evidente, esto es un tren y el que no se suba se va a quedar en la estación parado y no va a poder evolucionar. Pues evidentemente las salidas profesionales en cuanto a un BIM Manager, que es un trabajo que todavía, os dais cuenta, un BIM Manager es un trabajo que todavía no existe, no está estabilizado, no está completado, no hay nadie que diga un BIM Manager tiene que hacer esto y esto y esto, y es decir, ahora de un momento dado habrá que establecerlo, habrá que regularlo, pero un BIM Manager es un trabajo que no existe y están todas las plazas vacías, digamos, y va a haber en poco tiempo una demanda muy importante. Entonces, bueno, pues yo creo que cualquier persona que vaya más allá dentro del mundo de la construcción, que no quiera quedarse como un simple modelador, pues tiene que estar interesado en desarrollar en controlar y en aprender lo que es el BIM Management. Y evidentemente no hay más que decir que el BIM es una apuesta real de futuro y estoy absolutamente convencido que en torno a 4 o 5 años no va a haber nada en la construcción que no pase por el BIM. Pues entonces creo que la mejor manera de introduciros en el mundo del BIM es hacer los cursos, los másters de ADIC, y os esperamos como profesores de ADIC que somos a que seáis alumnos nuestros. Saludos a todos y muchas gracias.